Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana Alessandra Gómez Quinto y el día de hoy junto con mis compañeras les hablaremos acerca del método de la investigación cualitativa. Bueno, para empezar les daré un breve concepto de lo que es el método cualitativo. El método cualitativo se define como la investigación que produce datos descriptivos, no más. Es decir, este método lo que hace es tomar las palabras propias, pueden ser escritas o habladas, y la conducta que observa en los participantes de la investigación. Es decir, este método trabaja, digamos, desde una perspectiva donde lo que hace es intentar acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos no cuantitativos, es decir, los datos que toma no los pasa a datos numéricos, sino que los toma tal cual como la realidad lo está mostrando. Continuando con eso, hablaremos también de lo que son los métodos o técnicas que tiene el enfoque cualitativo. Perdón. Dentro de esto se encuentra el grupo focal y la observación participante. Y nos dice que el grupo focal es una técnica que se utiliza en un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos o de los participantes de dicha investigación, provocando así unas explicaciones para obtener datos cualitativos. Martínez Migueles dice que el grupo focal es un método de investigación colectivista más que individualista y se centra en la pluralidad y la variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto. Es decir, que en el grupo focal reúnen a un grupo de personas y a partir de eso se trata de investigar o de conocer la forma de pensar, de vivir, de sentir de los individuos participantes de esta investigación, y a partir de eso se toman datos o información de forma cualitativa. También se encuentra la observación participante, y esta, según Taylor y Boddan, dicen que esta investigación es la que involucra la interacción social entre investigador y la comunidad. Esta se hace a partir de un escenario social, ambiente o contexto donde se recogen los datos de una manera sistemática, y también esto implica la selección del escenario social. El acceso a ese escenario normalmente puede ser de una organización, por decirlo así, un hospital, e incluye la interacción con los porteros, porque ellos son los responsables de que las organizaciones favorezcan o permitan el acceso a ese escenario social, y la interacción con los informantes o personas pues que harán parte de esta investigación, la comunidad, y de esa manera poder realizar la recolección de los datos. Bueno, más adelante mis compañeras les terminarán de contar lo que son los métodos técnicos y enfoques cualitativos. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Mariana Palacios Meno. Continuando con la explicación que daba la compañera Vivian acerca de lo que son los métodos de investigación cualitativa, tenemos el estudio de caso, los archivos de registro, la observación, entre otros. Entonces, en el estudio de caso, este método es utilizado por el investigador y este observa ciertas características de una unidad, ya sea un niño, un aula o una institución educativa, ¿cierto? Con el propósito de analizarlas profundamente y de allí sacar un mismo fenómeno, ¿cierto? De estos fenómenos que él encuentra, hace como unas conclusiones generalizadas de la investigación. El investigador parte de que en un fenómeno podemos encontrar infinidades de realidades. Por eso, toma como punto de partida esas características de la investigación. Y también se hace necesario que para eso el investigador se encuentre inmerso en el campo de estudio. También es necesario que el investigador conozca, ¿cierto?, cuál es el objetivo, cuál es el problema en sí que desea analizar. Los archivos de registro. Los archivos de registro son un método utilizado
para mirar como documentos fiables ya existentes y fuentes de información que tengan relación con los datos. Estos datos pueden ser utilizados en una nueva investigación. La observación. Este método de la observación es utilizado en la investigación cualitativa y en esta el investigador se encuentra inmerso en el entorno de los encuestados, ¿cierto? Se mantiene atento a cada uno de los aspectos que considera importantes para tomar nota de ellos, ya sea en un diario de campo, y toma como aspectos que se considere él importantes para realizar su investigación. Y además utiliza como ciertas herramientas también que le permitan obtener información, como lo son la grabación de video y audio y las fotografías, otras herramientas que él considere necesarias para realizar la investigación o para tomar pues los aspectos más importantes que considere. También tenemos los estudios longitudinales. Estos estudios longitudinales también son parecidos a los estudios de caso, ¿cierto? Estos pueden durar un año o pueden durar mucho más tiempo de lo acordado, ¿cierto? Pueden incluso durar décadas y su objetivo es encontrar como una correlación en cada uno de los rasgos de los sujetos de estudio. Las encuestas. Esta es una técnica utilizada para obtener información de manera rápida y eficaz. Según García Fernando, la encuesta es una técnica o un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación con los cuales se recoge y se analizan unos datos de una muestra representativa o un universo más amplio del cual se pretende describir una serie de características, ¿cierto? Entonces el investigador le entrega como ese formato a las personas, ¿cierto? Y a través de las respuestas que ellos den, pues se toma como punto de partida o se analiza cada uno de los aspectos que considere el importante para realizar su investigación. Muchas gracias y espero que la compañera Yoleima pueda continuar con los otros puntos de la investigación. No, Perea, y al igual que mis compañeras, le daré continuidad a los métodos utilizados en la investigación cualitativa. En este caso, daremos como priorización la entrevista cualitativa. Como bien sabemos, la entrevista cualitativa es una conversación extendida donde el intercambio de la información sirve para recopilar datos y a su vez se emplearán para reconstruir los significados de determinado tema de investigación. En la entrevista cualitativa pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores, creencias, sentimientos, hechos y atribuciones. Seguidamente se encuentran los tipos de entrevistas. Los tipos de entrevistas que existen son entrevista estructurada, entrevista semiestructurada, la entrevista no estructurada o abierta. Pero daremos o traeremos a colación lo que es la entrevista no estructurada, ya que es la más utilizada en la investigación cualitativa. También se puede llamar entrevistas abierta o entrevista a profundidad. En la investigación cualitativa, la entrevista no se basará en cuestionarios cerrados y altamente estructurados, aunque se pueden utilizar, sino en estas se utilizan más que todo las abiertas, cuya máxima expresión es la entrevista cualitativa en profundidad. Se dice que regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas no son abiertas, mejor dicho, son de tipo abiertas y de tipo piloto, y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. Existen unas recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista cualitativa. Como primera es que se dice, el principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad. Otra recomendación es, el entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguajes del entrevistado. Otra recomendación es que las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. El orden de formulación sugerido de las preguntas en una entrevista cualitativa
son las preguntas generales que abarcan lo que son los datos personales, las preguntas complejas como ¿cuál es tu objetivo a largo plazo? Las preguntas sensibles y delicadas, ¿por qué quieres cambiarte de empresa? Y las preguntas de cierre, que básicamente abarca es ¿qué puedes aportar tú a la empresa desde tu trabajo? Para esto se encontró una investigación como ejemplo. Esta investigación tiene como nombre Investigación cualitativa al estudio del intento de suicidio en jóvenes de Tabasco. En esta se utilizó lo que es la entrevista cualitativa. La metodología que se utilizó es estudio cualitativo que muestra algunos ejes teóricos que le dan sustento a aquella problemática central, que es cuestionar cómo el pensamiento médico ha influenciado en la producción del conocimiento científico sobre el suicidio. En esta se ha utilizado la técnica del muestreo intencionado. Para esto fue necesario la realización de 6 entrevistas con jóvenes que aceptaron compartir su experiencia en un intento de abandonar o quitarse la vida. Como resultado se plantea la necesidad de construir una mirada que da cuenta del significado de la muerte, el sentido de la vida y de la forma como viven tanto hombres y mujeres con conductas suicidas. La discusión finaliza con la presentación del desarrollo que ha tenido esta investigación respecto al análisis de las entrevistas que dan origen. Muchas gracias.